Saben, siempre que hago un video sobre una historia que escribo, ya sea una creepypasta o este pequeño proyecto, siempre hago lo mismo. Pienso primero en el final, y de ahí tengo que escribir cómo la historia llegó hasta ahí. Normalmente siempre fue así. De hecho, mientras escribía el guión de la parte anterior, ya imaginaba cómo todo este universo iba a terminar en la fase 3. Cuando estaba escribiendo la segunda parte, noté que me estaba pasando de tiempo, no quería que fuera un video tan largo y por ende decidí dividir esta fase en dos videos. Sé que me tardé más de la cuenta haciendo esta parte, pero la verdad no me gusta escribir una historia si no me siento inspirado. Pero ya dejemos eso de lado. Lo cierto es que habían algunas historias que dejé sin cerrar porque la verdad yo consideraba que no habría por qué seguirlas. Sí, pero entonces ¿qué haremos ahora? Fácil, terminar las franquicias pendientes. Por ende intentaré que este video no sea tan largo, ya que es simplemente otra parte de la fase 2, además que debo empezar a pensar cómo justificar el final de la fase 3, y el final de este universo. En un futuro. Saben, el Slenderman original era muy diferente al de hoy en día, o bueno, la versión que se hizo famosa. Si bien en su primera película quise darle un tratamiento general al concepto de Slenderman haciendo una película que básicamente era un homenaje a el proyecto de la bruja de Blair, y en su secuela quise hacer una película que se pareciera a un concepto de secuela de película slasher, no sé si recordarán películas como Viernes 13 parte 5, Saw 5 o toda la saga Scream. Básicamente una película de terror donde el asesino no es el asesino original, ya sea que se hace pasar por él, o que las víctimas crean que es el asesino de las primeras películas. Pero en esta ocasión quiero que la tercera película de Slenderman sea algo más similar a los mitos originales del personaje. Aquí va la sinopsis. El que alguna vez fue la persona conocida como el cazador de killers fue liberado de prisión, todo gracias a una combinación de tecnicismos legales y el testimonio de Jane, que sin duda se lo debía después de haberle salvado la vida. Muy lejos quedó ese sentimiento de obsesión y venganza que había impulsado las acciones del cazador de killers, sobre todo cuando se enteró de la muerte de Jeff. El cazador ya había estado preso antes, ya fue cliente del Estado. Lo que lo afectaba, ese sentimiento de melancolía, no era más que el sentimiento de no tener propósito alguno. El cazador se había enterado que esa ola de psicópatas no había disminuido, aunque la figura de Jeff the Killer solo era un recuerdo lejano, ahora supuestamente un caníbal llamado Eyles Jack andaba rondando por ahí mutilando gente, pero el cazador no le dio importancia. Esos días de venganza y sangre habían terminado hace mucho. Él estaba bien, al menos físicamente. Jane además le dio al cazador de killers las llaves de una pequeña casa, él estaba sin palabras, no podía creer que alguien hiciera algo así por él. Él recibió las llaves junto con una carta, en la carta Jane le agradecía todo lo que hizo por ella, por poner su vida en riesgo para salvarla y que jamás podrá pagarle por eso, pero que al menos podía hacer su vida un poco más fácil dándole un lugar donde vivir. El cazador llegó a la casa estaba en un pequeño vecindario, nada del otro mundo, nada le llamó la atención ese día. Pero al día siguiente, el timbre sonó, el cazador abrió la puerta y no había nadie, lo que sí había era un pastel y una pequeña carta. El cazador abrió la carta y empezó a leerla. En ella cuenta cómo una chica tuvo que escapar de su casa y cortar toda relación con su madre, quien tenía una posición alta en una secta llamada Adoradores del Dios Rojo. Todo comenzó después de que su madre obligara a esta chica a usar a un chico inocente en un ritual, creando al ente conocido como Eyles Jack. Así es, la vecina del cazador de killers es la misma chica de las películas de Eyles Jack. Ya al final de la carta menciona que por lo poco que sabía los adoradores también eran responsables de los incidentes de Slenderman, y que este a su vez estaba involucrado con los actos de Jeff the Killer. Cuando el cazador leyó esto último tiró el pastel a la basura y rompió la carta en 1000 pedazos, no sabía qué hacer, su corazón parecía que fuese a explotar por las palabras escritas en esa carta. Pensó, incluso, en huir de la casa y desaparecer. Al final no hizo nada de eso, no iba a hacer eso después de recordar la última frase. Todos estos años él pensaba en Jeff como un chico que simplemente perdió la cabeza. Él pensaba que ese chico se había vuelto loco y acabó con todas esas personas por él mismo. Al día siguiente el cazador va a la casa de la vecina. Una chica le abre la puerta y cuando el cazador la vio no pudo evitar pensar en Jane. La chica que estaba frente a él tenía esa misma aura. La chica lo invita a pasar, y esta le cuenta todo.
Todo sobre Slenderman, sobre cómo lo invocaron, todo lo que hizo. El cazador le pregunta por Jeff, y la chica confirma que los adoradores usaron a Jeff de una manera similar a Slenderman. Luego el cazador le pregunta por qué le cuenta todo esto, la chica menciona que necesita su ayuda. Ella piensa que los adoradores dieron con su ubicación, ya que se ha estado sintiendo observada recientemente, y cree que tal vez Slenderman es quien la ha estado observando, ya que están cerca de un bosque. El cazador no confía totalmente en las palabras de la chica, así que ésta le entrega una caja de cartón. En esta caja había una cámara vieja, y un montón de cintas VHS. La chica le dice que si quiere no le crea, pero que al menos revise las cintas y que saque sus propias conclusiones. Las cintas son básicamente todas las grabaciones de las dos primeras películas, recordemos que estas películas eran en formato found footage, allí el cazador se da cuenta que no solo la chica decía la verdad, sino que también Slenderman era real. Recordemos que en la secuela de Slenderman había fragmentos grabados por los mismos adoradores en la fiesta. Allí, se escucha como los adoradores querían invocar a Slenderman, para que transfiriera lo que ellos denominaban, la intención, al chico Woods. Ahí el cazador se dio cuenta que estaban hablando de Jeffrey Woods, es decir Jeff the Killer. En fin, que el cazador de killers protegería a la chica, ya que sí, Slenderman andaba acechándola e incluso una noche se pararía enfrente de la puerta de la casa de la chica, y podríamos verlo mediante las cámaras de seguridad. Con el pasar de los días la actividad de Slenderman iría aumentando, hasta el punto de enfrentarse al cazador. La película terminaría con Slenderman llevándose a la chica al bosque, y el cazador intentaría perseguirlos, pero al final vemos cómo no pudo, y de nuevo, el paradero de la chica es desconocido. La película comienza donde terminó la anterior, los policías llegan a la casa y encuentran a una mujer llorando desconsoladamente sosteniendo el cuerpo de su pequeño hijo. En el suelo, un cuchillo ensangrentado. En el aire la mujer escucha las carcajadas de un payaso. Claro que, los policías no pueden escuchar la risa del payaso. Al principio las autoridades pensarían que fue un ladrón o un demente quien hizo esta atrocidad, pero gracias a que había una cámara de seguridad en la habitación del niño se dan cuenta de que fue la propia madre, claro ellos no podrían saber que todo fue gracias a las habilidades paranormales del ente conocido como Laughing Jack. La película tomaría lugar en un centro de tratamiento psiquiátrico donde la madre habría sido enviada como paciente, intentaría en un inicio convencer a los doctores que no estaba loca, que fue ese payaso en blanco y negro que acabó con la vida de su hijo, pero obviamente nadie le creería. Durante la película vemos como Laughing Jack sigue torturando a la pobre mujer, mostrándole alucinaciones de cómo los pacientes mueren, y demás cosas por el estilo. Incluso alucinaciones con su hijo. Al final de la película la mujer logra escapar, pero rápidamente es atrapada y enviada de regreso a su habitación. La película termina con la mujer acostada en el suelo de su habitación riendo en voz baja. Los adoradores pensaron todo este tiempo que se habían sacado la lotería con Yeles Jack, un elemento con una fuerza sobrehumana, totalmente leal a sus órdenes, la herramienta perfecta. Y de cierta manera lo era, el ritual colocó al demonio en un estado similar a un coma, y la conciencia de aquello que alguna vez fue un chico se iba diluyendo poco a poco. Pero sobre todo, lo que hizo que Yeles Jack fuera superior a Jeff the Killer fue su perfil bajo, más allá de unos pocos reportajes en la televisión y unas investigaciones que no llegaron a nada en el caso del hermano de Mitch y los hijos de los adoradores, nadie sabía quién era Yeles Jack, ese era el activo más importante en esta macabra operación. Claro, ellos no sabían que nada dura para siempre. Si bien Yeles Jack era todo lo que los adoradores querían, lo cierto es que, al menos físicamente no estaba bien, el cuerpo humano no está diseñado para albergar una presencia demoníaca por tanto tiempo. El líquido espeso y negro que brotaba de los ojos de Yeles Jack era la prueba de eso. En esta película Yeles Jack atacaría a un grupo de reclutas militares en un bosque. Acabando con varios de ellos, como dije, el cuerpo de Yeles Jack estaba sucumbiendo debido al demonio en su interior, imaginen a un zombie en descomposición, eso es lo que Yeles Jack era ahora, no tiene la fuerza de antes. Al final de la película después de una batalla intensa con el último militar el cuerpo de Yeles Jack terminaría de sucumbir y el demonio con sus últimas fuerzas se transferiría al militar herido. Básicamente Yeles Jack tendría un nuevo cuerpo.
Pero algo andaba muy mal, el final no lo explicaría por supuesto, pero algo era muy diferente con este nuevo Yellow Jack, y nos enteraríamos de ese algo en un futuro. En la fase 3.